Empecemos. Gilberto de Jesús Torres Muñetón pagó 15 años de cárcel por un crimen que no cometió. Lo condenaron por ser el autor de la masacre de Bojayá, uno de los episodios más oscuros del conflicto armado en Colombia. El verdadero responsable, alias El Becerro, le robó la identidad y le destrozó la vida. Y por si fuera poco, a la justicia también le quedó grande el caso. Y a Torres no le alcanzó el tiempo para demostrar su inocencia. Eduardo Contreras ha seguido durante años esta historia, el crimen y la tragedia de un error judicial. En estos momentos, para mí termina un calvario y empieza uno para la justicia colombiana. La vergüenza de este país. Eran las 9:30 de la noche del 26 de octubre de 2017. El frío helaba los huesos y Gilberto Torres Muñetón, de 60 años, salía de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá, alegando que era inocente. Lo mismo que repitió desde el principio de los 15 años que pasó en prisión por un crimen que no cometió. Para la justicia colombiana, era el autor de la masacre de Bojayá, alias El Becerro, el comandante del Frente 57 de las FARC. Poder decirle hoy a Colombia que qué vergüenza yo ser colombiano. Me da pena por esta situación. Torres Muñetón es un campesino de Ituango, Antioquia, al que José David Suárez, jefe guerrillero del Frente 57 de las FARC, que se hacía llamar El Becerro, le robó la identidad. Un infierno que empezó 25 años atrás. Uno no piensa sino cómo encontrarse con la familia y cómo empezar a rehacer la vida otra vez. Esa noche, mientras lo grababa, emprendió su camino y se perdió en la carretera caminando hacia Tunja, cargando su única posesión, la caja con las pruebas de su inocencia, que había mostrado incesantemente durante tantos años a todo el que las quisiera ver. Uno cuando sale de la cárcel, si no tiene alguien de la familia, ni tiene alguien que le tenga uno plata por aquí afuera, pues está dispuesto a dormir en la calle o a pedir por ahí, porque a uno el IMPES no le ayuda con nada. La primera vez que capturaron a mi papá yo tenía 12 años. Me acuerdo muy bien que nos tocaron la puerta y lo primero que oyo es una pistola apuntándome al pecho. Alex Torres es el hijo mayor de Gilberto Torres Muñetón. Acaba de cumplir 37 años. En 1997, su papá fue capturado por primera vez. Me dijeron, abra la puerta, yo la abrí, que era una reja, y entra todas estas personas de la fiscalía, policía, ejército, y nos apuntan con armas a todos. A mi mamá también le apuntaron con armas, nos dijeron, ustedes venimos a hacer un allanamiento, capturamos a Gilberto Torres El Becerro. En ese momento, alias El Becerro era comandante del Frente 36 de la guerrilla de las FARC. El caso de Gilberto Torres Muñetón es un caso de injusticias y de un error judicial que lo puedo resumir. Desde el año 1997 es privado de su libertad por los miembros del B2 en esa época de la Cuarta Brigada y es condenado a 5 años de prisión por rebelión. El Tribunal Superior de Medellín en su sala penal revocó la sentencia por falta de pruebas en su identificación. Guillermo Giraldo es el abogado de Gilberto Torres Muñetón desde hace 25 años. En todo este tiempo, por la situación económica de su familia, no le cobró honorarios para su defensa. La identidad fue robada, lógicamente, porque apareció un homónimo, y ese homónimo es el jefe máximo, El Becerro. Gilberto Torres Muñetón estuvo en ese momento 2 años preso, pero la confusión de identidades continuó. El 8 de diciembre de 2004, fue capturado de nuevo como alias El Becerro, para ese momento jefe del Frente 57 de las FARC, autor, entre muchos otros crímenes, de la masacre de Bojayá. Los archivos de la Cuarta Brigada aparecen las fotografías, aparecen las huellas dactilares, aparece la identificación nuevamente de Gilberto de Jesús Torres Muñetón, la verdadera persona, el campesino que injustamente fue privado de su libertad.
montan el operativo. La masacre de Bojayá es uno de los peores episodios del conflicto armado en Colombia. En mayo de 2002, 79 personas, entre ellas 48 menores de edad, murieron cuando un cilindro bomba cayó en la iglesia del pueblo. El Frente 57 de las FARC, comandado por alias El Becerro, y las autodefensas se peleaban por el control de este poblado de pescadores, con una ubicación estratégica para el narcotráfico. El día de la masacre mi padre estaba con nosotros en Medellín. Nosotros vimos la noticia con mi padre sentados en la sala de la casa. Gilberto de Jesús Torres Muñetón fue sentenciado a 37 años y 6 meses de prisión y una multa de 1.734 millones de pesos al ser declarado responsable a título de coautor de la masacre. En ese momento, Alex tenía 19 años y su hermana 16. A partir del 8 de diciembre de 2004, nuestra vida cambió totalmente. Yo, la juventud, prácticamente fue haciéndole vueltas a mi papá. Vaya de este abogado, vaya, lleve esto, contacte a esta persona, a ver si nos puede ayudar, haciendo vueltas, siendo señalado en las mismas instituciones del Estado. Papá desesperado, lloraba, mandaba una carta aquí, ayúdeme, señores defensores, yo no soy, le cerraban las puertas. El caso suyo no se puede quedar en la impunidad, ya no se pueden hacer más los locos con usted. Y mucho ánimo, que aquí está su familia luchando por usted o yo. Esperamos para que todo se nos dé y que el Estado admita este error o yo. En 2010 conocí a Gilberto Torres Muñetón. Llevaba casi 6 años preso. En el reportaje que publicamos en ese momento, el mismo ministro de Defensa de la época, Rodrigo Rivera, afirmó que las autoridades seguían buscando a alias El Becerro, reconociendo tácitamente que Gilberto Torres, quien estaba preso, no podía ser esa persona. Para las autoridades de inteligencia policial es claro que este personaje está todavía en fuga, está en libertad, está actuando criminalmente y es objeto de la persecución de nuestra fuerza pública. Mi papá es víctima de un falso positivo. En sí los llamamos falsos positivos, por el afán de dar un resultado, de capturan personas inocentes y personas que no tienen nada que ver con el conflicto. Yo al conocer el caso de mi padre, Colombia lo conoce, y a partir de ahí empezamos, que el caso se va a resolver, no va a demorar mucho. Fue en el año 2011 el primer programa. A pesar de todas las pruebas, Gilberto continuó preso en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. Allí pasó años intentando que su caso fuera revisado por la Corte Suprema de Justicia. Estuve con él en el 2015, cuando pasó algo increíble. El comandante del Frente 57 de las FARC, José David Suárez, el verdadero Becerro, fue dado de baja en un operativo del ejército. En ese momento, contacté y entrevisté a la viuda del jefe guerrillero, que insistió una vez más en la inocencia de Gilberto. No es justo que una persona haya perdido poder criar a sus hijos, se ha perdido todo en la vida pagando por algo que ni siquiera, que no es, que por Dios no es, no se llama así, no tiene nada que ver. Esta es la esperanza de nosotros. Mi papá está detenido por ser el Becerro y ellos matan al verdadero Becerro. Entonces nosotros es una luz para nosotros empezar a decir, bueno, vamos a pelear, ahora sí podemos pelear y demostrar que mi papá no es la persona. La situación parecía tomada del realismo mágico. Gilberto estaba preso, ocupando el lugar de un muerto. Algo tan absurdo que motivaba bromas de otros presos en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. Ya está muerto, ya tenía tiempo. Lo que pasa es que la mayor parte de la gente saben de que uno no es ese señor. Carlos Antonio Lozada, jefe de las FARC, publicó una columna donde reiteraba que el hombre preso no tenía nada que ver con alias El Becerro, ni con la guerrilla de las FARC. Pero ese tampoco fue el fin. Solo hasta 2017, Gilberto fue dejado en libertad. No porque se hubiera comprobado para la justicia que él no era alias El Becerro, sino en medio del proceso de paz a través de la amnistía pactada en La Habana. Mi papá no quería quedarse acogerse a la Jurisdicción Especial de Paz. ¿Por qué? Porque tenía que firmar un acta de compromiso, donde él aceptaba delitos y cosas que no había cometido, o sea, como si fuera Becerro. En una carta, escrita en el momento a mano por Gilberto, se lee: manifiesto mi voluntad de acogerme a los beneficios jurídicos que me brinda la JEP, no porque sea guerrillero de las FARC, fui víctima de un montaje de la Fiscalía.
o se queda en la cárcel y espera demostrar su inocencia, que no se sabe cuántos años más hubiera logrado hacerse eso, o sea, va a cogerse la JEP firmando un acta de compromiso que todos tenían que firmar para poder salir de la cárcel. Más es el miedo de mi padre de quedarse en una cárcel que de aceptar un delito. Según su propio testimonio y el de sus familiares, Gilberto Torres Muñetón nunca perteneció a la guerrilla. Toda mi vida campesino, trabajador en el campo, y me gustaba el ganado, tenía mi finquita ya organizada, estaba comprando ganado. Luego de salir de la cárcel, Gilberto se reencontró con su familia, después de casi 13 años en prisión. La vida empezó de nuevo para él, a sus 60 años. Cuando nos vio, pues sí, ese abrazo, esa felicidad, ¿cierto? Ya mi papá para el año 2019 empieza con esa idea, me voy para mi finca, me voy para mi finca. La herencia de mis abuelos, pues los padres de él. Entonces era eso, volver otra vez a esa finca donde él nació, volver a estar trabajando. Lo aconsejamos mucho, no se vayan, no le conviene. Mucha gente de la misma región le decía, Gilberto, no venga por aquí. 4 años después de salir de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, el 10 de julio de 2021, Gilberto Torres Muñetón fue asesinado. No le alcanzó la vida para ver el fallo de la JEP, que en septiembre de 2022 le dio la razón. Él no era alias El Becerro, ni mucho menos había sido el autor de la masacre de Bojayá. Me parece que estuviera hablando con él, no, es que es muy duro, la verdad. 15 días antes de ser asesinado, estuvimos compartiendo y nos bañamos en un charco. Le agradecí a él, le dije, bueno, este momento lo pedí por muchos años y él lo único que hizo fue mírame. Se quedó como mudo, como sorprendido. Y eso fue la última vez que compartí con él. Gilberto viajaba a ver a su familia regularmente. 15 días antes de ser asesinado, Alex lo visitó por última vez. Había sembrado café y tenía algunas cabezas de ganado en su finca de Ituango. Mi papá lo secuestran con un hermano medio que yo tengo por parte de él. Él lo que me dice es que a él lo hicieron sentar y le alumbraban con linternas y a él lo separan de él un poco y le dicen, usted se puede ir, él se queda con nosotros, ya él enseguida va más tardecito. Él lo que dice es que cuando caminó 10 minutos sintió un tiro. La familia se enteró del asesinato por teléfono y nunca pudieron ir a recoger el cuerpo. Como familia, ese duelo aún lo sentimos que vive, nosotros aún sentimos que él vive porque no vimos un cuerpo. A veces sentimos como que él, en ocasiones decimos, mi papá, como es verdad, mi papá está muerto. Desde la muerte de Gilberto, se fueron a vivir en una finca donde permanecen escondidos por temor a ser asesinados. Hay una investigación y todavía no se ha determinado quién fue, pero ustedes sí saben quién fue el autor de la muerte de tu papá. Sabemos que es un grupo armado sabemos que es Clan del Golfo, pero... Por ser el Becerro lo mataron. Sí, todo fue por la FARC. O sea, ese achaque de ustedes, Gilberto Torres, alias El Becerro, de la FARC. Esa es la muerte de él. 1 año y 3 meses después del asesinato de Gilberto Torres Muñetón, llegó el momento que más se esperó en vida. La sección de revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz dejó sin efectos las sentencias en su contra por la masacre de Bojayá, dejando claro que él no era el jefe del Frente 57 de las FARC, alias El Becerro, cuya identidad plenamente confirmada era José David Suárez. Sin embargo, dejó en firme su militancia en las FARC, lo que fue apelado por su abogado defensor. ¿Ustedes creen que es injusto que lo señalen de guerrillero? Él siempre quiso que el nombre de él dijera, no, él ya no es El Becerro, que saliera públicamente, y él luchó por eso. Entonces nosotros como familia lo que queremos es eso, que el nombre de él quede limpio y como le digo, pues el de nosotros también. La investigación por el asesinato de Gilberto Torres Muñetón está en curso, pero ya es demasiado tarde, ya que importa lo que diga la justicia, si pasó media vida encarcelado, deprimido, enfermo y con su familia sufriendo la condena social, suplicando que se hiciera justicia, que quedara claro que él no era alias El Becerro, simplemente Gilberto Torres Muñetón. El fallo de la JEP
pide compulsar copias penales y disciplinarias para que las autoridades identifiquen los funcionarios responsables de esta injusticia. Aunque Torres Muñetón está muerto, nunca es demasiado tarde. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.